Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Solamente que quería aclarar una actividad por si ustedes también tenían duda antes de continuar con la clase. Así que permítanme un momentito. Muy bien. Bueno, muchachos, referente a la última actividad, esta actividad contiene lo que son dos actividades en una, es decir, correspondiente a la actividad 11 y a la actividad 12, ¿verdad? Entonces, en esta, muchachos, van a leer el caso de estudio y a este caso de estudio ustedes van a responder y a pregunta de cuáles son algunos riesgos de permitir a los inversionistas hacer reclamaciones sobre sus estados contables más recientes. Esta es la pregunta correspondiente al caso de estudio, es decir, una vez que ustedes leen este caso de estudio, ustedes van a contestar esta pregunta, ¿ok? Ahora bien, y la segunda actividad es responder a las siguientes preguntas. Estas preguntas son, ¿qué es el riesgo en el contexto de la toma de decisión financiera? Definir el rendimiento y describa cómo calcular la tasa de rendimiento de una inversión. Y tenemos comparar las siguientes preferencias de riesgo: aversión a riesgo, neutralidad a riesgo, búsqueda de riesgo, y cuál es la más común entre los gerentes financieros. Para contestar estas tres preguntas, se van a tener que ir al capítulo 8, a la sección 8.1, fundamentos de riesgo y rendimientos. ¿Ok? Entonces son dos actividades, muchachos. La primera actividad es el caso de estudio, a lo cual ustedes van a contestar esta pregunta. Y la segunda actividad es responder a estas tres preguntas, a lo cual ustedes van a leer en el capítulo 8, la sección 8.1, fundamentos de riesgo y rendimiento. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda referente a esta actividad, muchachos. ¿Ninguna? De mi parte, no. Bueno, De mi joven. parte, no, no sé. ¿Y los demás? Bueno, supongo que no. No. No, ingeniera. No. Ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a seguir con la clase y estábamos viendo el periodo promedio de cobro. Recuerden que todavía seguimos con las razones financieras. Entonces, en el periodo promedio de cobro, decíamos que era el periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar. Es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro y se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Entonces, en este caso teníamos nuestra fórmula donde era la división entre las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Para el cálculo de las ventas diarias promedio teníamos que calcular las ventas anuales entre los 365, ¿ok? Entonces, ¿sí? Y al dividir las ventas anuales entre los 365 días del año, entonces generaban lo que eran las ventas diarias promedio, ¿verdad? Entonces, veíamos el ejemplo de la empresa Barrett, siempre con los estados financieros de la empresa Barrett, y veíamos que la empresa Barrett tenía propiamente en cuentas por cobrar 503,000,
Y en lo que era para el cálculo de las ventas diarias, teníamos que sus ventas anuales eran de 3.074.000 y estos se dividían entre 365. Entonces, en total, teníamos que los 503.000 entre los 8.000, que era el resultado que nos daba la división entre los 3.074.000 entre los 365.000 nos daba como resultado 8.422 y esto al dividirlo nos da como resultado 59.7 días. Ahora, ¿qué significa 59.7 días? Pues significa el promedio básicamente de que ellos tienen, en este caso la empresa Barrett tiene, que son los días básicamente que ellos tienen para poder cobrar o para poder realizar los cobros correspondientes a lo que son sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, recuerden de que a nosotros al final este promedio lo que hace es que nos permite poder evaluar cómo estamos en cuanto a las políticas de crédito y cobro. Es muy importante, jóvenes, y esto lo veíamos en el siguiente ejercicio, es muy importante medirlo de acuerdo a lo que es el rubro o la industria a la que nosotros pertenecemos. Yo vuelvo a hacer énfasis en esto porque es sumamente importante que nosotros no podemos comparar peras contra manzanas. Es decir, si nosotros somos una empresa textil, pues no nos podemos comparar con una empresa que se dedica a la venta de computadoras o con una empresa que se dedica a la venta de productos comestibles. Es decir, son totalmente diferentes los rubros. En todo caso, nos tendríamos que comparar con una empresa que sean igual de producción, ¿verdad? Entonces, que obviamente sea de rubro al que nosotros pertenecemos. Entonces, en este ejemplo veíamos, muchachos, cómo al hacer una comparación entre el promedio de cobro entre las diferentes industrias, veíamos que en el caso de los materiales para construcción y la de comestible y las tiendas de mercancía generales cobran en pocos días. Es decir, que si nosotros nos vamos al periodo promedio de compras, en el caso de los materiales de construcción, nosotros vemos que prácticamente el periodo es básicamente de, podríamos decir, de 5.3 días. ¿Sí? En el caso de las tiendas de comestibles es igual, 7.5 días, y en el caso de las tiendas generales de mercancías de 2.3 días, o sea, de 3.7 días. Quiere decir que si nosotros analizamos, son periodos bastante cortos. Ahora, comparémonos, por ejemplo, con las empresas que fabrican computadoras. Si ustedes se fijan, en la industria andan en un promedio de 61.3 días. Ahora, y vemos, y ya hay detalle, vemos cada uno de las empresas, tanto de Dell como de HP, vemos también que es un tiempo bastante significativo. Entonces, tiene su sentido de ser, porque obviamente en el caso de los equipos de cómputo, pues no son comestibles, son, como su nombre lo dice, equipos, y por lo tanto los periodos que se les dan a nuestros clientes, en el caso de que si se les da el crédito, pues es superior a que si estamos hablando de materiales de construcción o de comestibles o cualquier otro tipo de negocio que no tenga que ver con este rubro como tal. Entonces, básicamente, el índice propiamente o el periodo promedio de cobros nos permite ver en cuánto tiempo se va a retornar o en cuánto tiempo vamos a recuperar el dinero que tenemos en cuentas por cobrar, ¿verdad? En el caso del periodo promedio de pago, es el periodo promedio de pago o antigüedad promedia de las cuentas por pagar. Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro. Entonces, en este caso, muchachos, tenemos que el periodo promedio de pago lo calculamos de igual manera, nada más que en este caso no son cuentas por cobrar, sino cuentas por pagar, es decir, lo que nosotros tenemos que pagar. ¿Cuánto tiempo nosotros pagamos nuestras deudas? En este caso tenemos que es cuentas por pagar
entre las compras diarias promedio. De igual manera, si se fijan, las compras diarias promedio se calculan en base a las compras anuales entre 365 días que tiene el año. Entonces vemos, muchachos, que y a diferencia para calcular esta razón, se debe a la necesidad de calcular las compras anuales. En este caso, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados. Normalmente las compras se calculan con un porcentaje específico de costo de los bienes vendidos. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que la empresa Barrett correspondieron al 70% de los costos de sus bienes vendidos en el 2012. Su periodo promedio de pago en este caso serían los 382,000, que es básicamente lo que son sus cuentas por pagar, entre, en este caso sería el porcentaje que se tiene asignado, que en este caso es el 70%, por básicamente el total de lo que tenemos aquí, que sería el total de cuentas de compras anuales, que en este caso corresponden a 2,088,000 entre los 365 días. Esto me da como resultado un total de 95.4 días. Es decir, que esta empresa como tal tarda para pagar un aproximado de 95.4 días a sus acreedores. Ahora bien, ¿esta cifra qué significa? Pues esta cifra, en todo caso, nos permite ver la relación que existe con las condiciones de créditos otorgados a la empresa. Si los proveedores de Barrett, es decir, de la compañía, le concedieron un promedio de 30 días de crédito, un analista daría a Barrett una calificación de crédito bajo, debido a que se tomó demasiado tiempo para pagar sus cuentas. Es decir, que si, por ejemplo, a ella otorgaron 30 días de crédito, pero los pagó en 95.4 días, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué creen ustedes que significa? Que se tardó demasiado. Exacto, que superó el tiempo. Por eso es que dice de que, en todo caso, si en este momento un analista financiero revisara estos datos, ¿verdad? Y viendo realmente el tiempo que le dieron para pagar sus cuentas por pagar, son de 30 días, y ellos pagó en 95.4 días, entonces le otorgaría una calificación baja a esta empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente se tomó demasiado tiempo para poder cancelar sus deudas, ¿verdad? Y los posibles prestamistas y proveedores de créditos comerciales se interesan más en el periodo promedio de pago. Ojo con esto, porque este índice brinda información sobre los patrones de pago de las cuentas de la empresa. Ya vimos, muchachos, que realmente los datos hablan por sí solos. Si ustedes se fijan, el papel del financiero va un poco más allá, es analizar la información que nosotros obtenemos, y obviamente esta información ya obtenemos de nuestro balance general y de nuestro estado de resultado. Todo lo que hemos visto en los índices de razón, los hemos visto que se obtienen básicamente de estos dos estados financieros. Entonces vemos cómo realmente esta empresa, si analizamos en el caso del promedio de pago, pues vemos que anda muy por encima del promedio que está permitido o que ya han otorgado a ellos sus acreedores para que ellos puedan pagar, ¿verdad? Para que pueda honrar sus deudas. Entonces, realmente es muy importante, y tal y como lo dicen, pues aquellos y los prestamistas o los proveedores que van a otorgar un crédito, pues siempre ven el ranking o el promedio de pago. Eso es igual, muchachos, como cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo, igual nos revisan en la central de riesgo, ¿verdad? Y en base a eso, pues, está una calificación de cómo estamos con nuestro promedio de pago. Mucha gente piensa que en la central de riesgo pues solo aparecen los malos pagadores, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, siempre hay central de riesgo es porque soy mal pagador, y no es así.
Realmente a las centrales de riesgo entran tanto los buenos como los malos pagadores. Sin embargo, existen categorías propiamente que ellos diferencian a ellos de cuáles sí son los buenos pagadores y cuáles son los malos pagadores. Entonces, por eso es importancia de comparar cuántos son los días de crédito que tenemos en base al tiempo que realmente nosotros tardamos en pagar la deuda. Tenemos también la parte de rotación de los activos totales. En la rotación de los activos totales indica la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. La rotación de los activos totales se calcula de la siguiente forma. Tenemos que la rotación de activos totales va a ser igual a ventas entre el total de activos. En este caso, siempre con nuestro ejemplo de la compañía Barrett, tenemos que en el caso de ventas tenemos que son 3.074.000 y esto lo dividimos en el total de activos, que es un total de 3.597.000. Esto nos da como resultado, al hacer la división, de 0.85. Ahora bien, ¿qué significa que nos dé 0.85? Eso significa que la empresa sustituye sus activos de 0.85 veces al año. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración debido a que esta nos indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Es decir, que si nosotros venimos y hacemos la conversión, nos damos cuenta de que en cuanto a lo que tenemos de rotación de activos, pues tenemos un índice bastante bien. En este caso tenemos 0.85. Si lo dividimos por 100, si lo multiplicamos, perdón, por 100, nos da el 85%. Entonces, en este caso, tenemos un buen índice referente a la tratación de los activos. Ahora bien, comparemos cómo estamos con la rotación de los activos. Nuevamente, con el ejemplo que teníamos en un inicio, tenemos que en el caso de los negocios de comestibles, sustituye sus activos con mayor rapidez que cualquier otra industria. Es decir, rotación de activos, tenemos que en el caso de las computadoras tenemos 0.9, en el caso de los materiales de construcción tenemos una rotación de activo de 1.6, en el caso de las tiendas de comestible 2.4 y en el caso de las tiendas generales de mercancía tenemos 2.3. Por lo tanto, si nosotros vemos en este caso tenemos una sustitución de los activos de mayor rapidez, obviamente en el valor más alto que nos está dando, que en este caso es el de las tiendas propiamente de comestibles, donde nos está dando un valor de 2.4. Esto tiene sentido porque el inventario está entre los activos más valiosos que tiene la empresa. Y las tiendas de comestibles tienen que vender rápidamente los alimentos horneados, productos lácteos, artículos similares o cualquier otro producto que pueda ser perecedero. Es verdad que algunos artículos en una tienda comestible tienen una vida de anaquel mayor de lo que cualquiera desearía. En este caso, por ejemplo, vaya, ahí nos pone un ejemplo en lo que son los pastelillos, ¿verdad? Podríamos decir de repente tal vez los materiales que sirven para hacer lo que es pastelería, es decir, aquellos productos, muchachos, que no son perecederos, ¿sí? Productos que de repente venden en los supermercados que incluso tienen un tiempo perecedero que supera el año, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de las tiendas promedias de comestibles, tienen que sustituir su inventario completo en tan solo unos días o unas semanas, y esto constituye una rotación rápida de los activos de la empresa. Recuerden que en el caso de los activos,
En el caso de los activos propiamente circulantes o de nuestros activos líquidos, habíamos visto que en algunos casos tomamos en consideración los inventarios, pero específicamente precisamente en los inventarios cuya rotación es bastante rápida, es decir, que se mueven con rapidez, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, los equipos de tecnología, que la vida propiamente o la rotación de esos activos, si ustedes se fijan, es un poco más lenta, en este caso de 0.9, porque al final no son perecederos. Igual sucede con los materiales para construcción, que son básicamente 1.6, también no tiene mucho movimiento. Pero en el caso de las tiendas de comestible y las tiendas generales de mercancía, si ustedes se fijan, tienen índices de rotación de activo bastante rápido, de 2.4 y 2.3, precisamente por eso, porque en estos tipos de negocios sí se está considerando el inventario como un activo líquido, es decir, que en corto tiempo esto se convierte en dinero. Y como tienen un movimiento constante, no pueden tener mucho tiempo, podríamos decir, muchos de los artículos que venden en los supermercados, o si no es que la mayoría, no los pueden tener por mucho tiempo. Sí hay artículos, por ejemplo, como los juguetes o eso de repostería que ya estaba diciendo, que son artículos que tienen una vida, podríamos decir que es mucho más larga, no son perecederos. Entonces, en este sentido, pueden estar más tiempo y puede ser que el movimiento como tal o la venta de esos artículos sea un poquito más lento, pueda ser más lento que en el caso de aquellos artículos que básicamente son comestibles. Por esa razón es que en este caso tenemos que es superior lo que es el periodo o la rotación de activos totales en aquellos productos que tienen una vida perecedera bastante corta. En el caso de las razones de endeudamiento, se recuerdan que es otra de las razones que teníamos que ver. En las razones de endeudamiento tenemos que la posición de los endeudamientos de una empresa indica el monto de dinero de otras personas que se usan para generar utilidades. En esta situación, siempre financieramente tenemos que revisar lo que son las razones de endeudamiento. Tenemos que en general un analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo plazo. Es decir, igual sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a endeudar a sacar algún préstamo, generalmente debemos de tratar de, aunque la cuota sea un poquito mayor, o bastante mayor, sacarlo a corto plazo, porque si nosotros lo sacamos a largo plazo, nuestro tiempo, nuestro periodo de endeudamiento es mayor y al final terminamos pagando 3 o 4 veces más de lo que realmente cuesta el artículo como tal o el bien o servicio que nosotros sacamos al crédito. Entonces, en este caso, los analistas tienen mucho cuidado en lo que son las deudas a largo plazo, porque obviamente esas deudas a largo plazo también van a afectar directamente las acciones o el pago de las acciones a los accionistas. Recordemos que para nosotros debe de ser prioridad primero pagar nuestras deudas antes de hacer la distribución de las ganancias que quedaron a los accionistas. Entonces, al final del periodo, pues la empresa dice si tuvo utilidad o si tuvo pérdida. Si tuvo utilidad, en base a esa utilidad, cuánto es lo que se le va a otorgar a los accionistas o cuál es el porcentaje que se le va a otorgar a los accionistas de esa utilidad que tenemos, ¿verdad? Pero no podemos distribuir utilidad si antes no tenemos saldadas nuestras deudas o hasta cierto punto tenemos financieramente controlado lo que son nuestras deudas. Por eso,
es muy importante que cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no se cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos, debido a que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir las ganancias entre los accionistas, tanto los accionistas actuales como los futuros. Deben de prestar mucha atención a la capacidad de la empresa de saldar sus deudas. Fíjense qué es importante o qué importancia tenemos referente a esto. Debido a que los compromisos con los acreedores se deben de cumplir antes de distribuir las ganancias de los accionistas. Ya nosotros desde los primeros capítulos que habíamos visto, hemos visto la importancia obviamente que tiene el poder distribuir las ganancias a nuestros accionistas. Sin embargo, no podemos distribuir ganancias a nuestros accionistas si estamos en mora o no hemos cancelado o no hemos pagado nuestras deudas. Entonces, es muy importante por esta razón controlar aquellas deudas, especialmente que son deudas a largo plazo. La empresa como tal, jóvenes, no se puede quedar descapitalizada, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, los accionistas no van a tener sus utilidades o no van a tener sus dividendos, aunque la empresa tenga ganancias, ¿verdad? Porque de repente, aunque la empresa tuvo ganancias, pues tenía demasiadas deudas a largo plazo que debía de estar o que debe de estar cubriendo, y por lo tanto pues no existe una distribución de dividendos proporcional a lo que ha tenido de ganancia y empresa como tal. Tenemos que en general, cuanto mayor es la cantidad de deudas que utiliza una empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el apalancamiento financiero es el aumento de riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costos fijos, como las deudas y las acciones preferentes. Recordemos que las acciones preferentes incluso se pagan antes que las acciones ordinarias, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en este caso, tenemos que tener mucho cuidado y esto ya lo vamos a ver más adelantito, que si el riesgo aumenta, de alguna manera nuestras ganancias podrían aumentar. Sin embargo, y vuelvo y repito, no es que sea malo tomar riesgo financieramente. Lo que es malo es no medir el impacto de esos riesgos, es decir, no tener un control sobre el riesgo sobre lo que nosotros realmente nos estamos arriesgando como tal. Entonces, en este sentido, vamos a tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado en cuanto a lo que es esta parte. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso tenemos que Patty Aske está en proceso de incorporar su nueva empresa. Después de muchos análisis determinó que era necesario realizar una inversión de $50,000. En este caso, $20,000 en activos corrientes y $30,000 en activos fijos. Estos fondos se pueden obtener en cualquiera de dos formas. Y la primera es el plan sin deuda, bajo el cual invertiría los $50,000 sin solicitar un préstamo. Y la otra alternativa es el plan con deuda. Esto implica una inversión de $25,000 y solicitar un préstamo por $25,000 restantes a una tasa de interés anual de 12%. Patty espera registrar ventas por $30,000, destinar $18,000 a gastos operativos y tener una tasa impositiva del 40%. Entonces, nos dice que en la tabla 3.6 resumen los balances generales y los estados de pérdida y ganancia proyectados en relación con los dos planes. El plan sin deuda genera una utilidad después del impuesto de $7,200, lo que representa una tasa de rendimiento de 14.4% sobre la inversión de $50,000.
de PATI. El plan con deuda genera una utilidad después de impuesto de 5.400, lo que representa una tasa de rendimiento de 21.6% sobre la inversión de $25.000 de PATI. Entonces, antes de ver ya explicación como tal, veamos un poco sobre el balance que nos están explicando. Si en este caso nosotros vemos que en el primer plan sin deuda, tenemos que tenemos un patrimonio básicamente de $50.000 y obviamente una vez haciendo los cálculos menos el impuesto, que sería una tasa del 40%, o sea que la utilidad neta antes del impuesto, y sacamos o lo multiplicamos por 0.40 para sacar el valor, que en este caso serían 4.800. Esto, una vez que nosotros hacemos la resta, es decir, los 12.000 menos el impuesto que tenemos que pagar, que son los 4.800, esto nos da un valor de 7.200. Entonces, de esto, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener el rendimiento sobre el patrimonio? Para obtener el rendimiento sobre el patrimonio, vamos a dividir los 7.200 entre nuestro patrimonio, que en este caso fueron 50.000. Si ustedes se fijan, el rendimiento sobre nuestro patrimonio fue de 14.4. En el ejercicio, que es el plan con deudas, tenemos un patrimonio de $25.000, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan en el plan con deuda, sí tenemos que pagar una deuda de 12% de interés, que viene a ser de $25.000. Entonces, cuando sacamos el rendimiento sobre el patrimonio, tenemos los 5.400, que es nuestro resultado de utilidad neta después del impuesto, que de igual manera, al momento de generar la tasa, que es del 40%, pues nos da un 3.600, y esto lo restamos, los 9.000 menos los 3.600 nos da 5.400. Entonces, los 5.400 entre los 25.000, que viene a ser nuestro patrimonio como tal, nos da un resultado de 21.6%. Ahora bien, ¿qué significa este 21.6%? ¿Qué podríamos decir? Nos dice que el plan con deuda ofrece a PATI una mayor tasa de rendimiento. Sin embargo, el riesgo de este plan también es mayor, porque los 3.000 de intereses los debemos de pagar sin importar que el negocio de PATI sea rentable o no. Entonces, el ejemplo nos muestra que el incremento de la deuda trae consigo un riesgo mayor. Obviamente, tenemos un riesgo mayor, obviamente, y así como es mayor, también vamos a tener un mayor potencial de rendimiento. Es decir, incrementamos nuestro riesgo, pero al mismo tiempo nuestro rendimiento es mayor. Eso es lo que sucede, muchachos, cuando, por ejemplo, los bancos dan préstamos personales. Si ustedes se fijan, en el caso de los préstamos personales, si los comparamos con un préstamo hipotecario, obviamente los intereses que tiene que pagar en el préstamo personal son muchísimo mayor que los intereses que tienen que pagar en los préstamos hipotecarios. Entonces, porque el riesgo es mayor, el riesgo de no pagar en un préstamo personal es mayor que en un hipotecario. Si la persona en el hipotecario no paga, pues le van a quitar lo que tenga hipotecado. Pero en el caso de un préstamo personal, básicamente las únicas referencias que tiene son, en algunos casos, los avales, y en otros casos, pues el préstamo lo hacen sin avales, pero a una tasa de interés superior. Por lo tanto, ellos lo que hacen es que financieramente en los primeros meses, en el primer año, por ejemplo, ellos
básicamente recaudan o sacan lo que es el valor del préstamo, ¿verdad? En los primeros años, lo que se paga es el valor de los intereses propiamente, que ahí va lo del préstamo, y posteriormente se abona capital. Por eso en los primeros pagos que usted hace en un préstamo, pues lo que va es una cantidad mayor a intereses y menor a capital. Conforme va pasando y ya prácticamente hasta el último año, es que se abona más a capital y menos a intereses. Pero en los primeros años, primero usted paga sus intereses, es decir, prácticamente paga el préstamo, y después se abona lo demás a capital. Tenemos que, de modo que cuando mayor es el apalancamiento financiero, mayor es el potencial de riesgo y rendimiento. Entonces, vemos que hay una relación directa en esto, ¿sí? A mayor riesgo hay un mayor rendimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Permítanme, que creo que no escuchan, ¿verdad? A ver. Es normal que las empresas ¿Escuchan, muchachos? de deuda, Sí. Chicos, adquirir nuevos bienes. ¿sí? ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. Adquirir nuevos bienes. Por ejemplo, una empresa podría hablar con alguno de sus proveedores para que les dé mercancía a crédito. Por lo tanto, aumentaría el valor en su cuenta de mercancías, pero también aumentaría el valor en el nivel de deuda a sus proveedores. Por lo tanto, las empresas utilizan la razón de endeudamiento, que les sirve para calcular cuál es el nivel de endeudamiento sobre la totalidad de los bienes y derechos de la empresa. En pocas palabras, cuánto deben sobre todo lo que le pertenece a la empresa. Entonces, para calcular la razón de endeudamiento, se aplica la fórmula de total de pasivo sobre el total de activos. Ok, los vamos identificando en el balance general. Y tenemos aquí el total de activo, que son 888,000. Y el total de pasivo lo tenemos por acá, que son 688,000. Entonces, vamos poniendo acá total de pasivo, 688,000, y total de activos, 888,000 pesos. Sustituimos en la fórmula 688,000 entre 888,000. Ok. Entonces tenemos 688,000 sobre 888,000 y nos da 0.77. Anotamos por acá. 0.77. Ahora, ¿qué nos representa este 0.77? Este 0.77 va a ser
el porcentaje, o sea, el 77% de los bienes que tiene la empresa los debe. Entonces, el nivel de deuda es de 77%, lo cual lo podríamos interpretar del siguiente modo. Del total de los activos, o del total de... Bueno, sí, vamos a poner del total de los activos de la empresa, se debe deben el 77%, lo cual es un porcentaje muy alto. Normalmente lo que se aconseja es que la empresa no aumente su nivel de endeudamiento a más de un 50%. Entonces ya cuando estamos hablando de un 77%, pues lo aconsejable es buscar estrategias para ir bajando lo más pronto posible ese nivel de endeudamiento. Ok, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Muy bien. Entonces, aquí destacamos el uso de las razones en endeudamiento financiero para evaluar extremadamente la posición de endeudamiento de una empresa. Ya habíamos visto incluso en el ejemplo, muchachos, que no se puede comprometer o no se debería de comprometer más del 50% en lo que es el endeudamiento de una empresa, ¿verdad? Si nosotros comprometemos más del 50% de nuestros activos, entonces básicamente llegamos a o podemos llegar a tener serios problemas financieros. Existen dos tipos generales de medida de endeudamiento. Tenemos las medidas de grado de endeudamiento y tenemos las medidas de capacidad del pago de las deudas. En cuanto a lo que es el grado de endeudamiento, mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general. Una medida común del grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento como tal. Tenemos que el segundo tipo de medidas de endeudamiento o de deudas es la capacidad de pago de las deudas, la cual refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con los programados durante la vigencia de una deuda. Entonces, en este caso, muchachos, el término de pago de deuda simplemente significa pagar las deudas a tiempo. Pero recordemos que pueden existir imprevistos. Por eso es que siempre tenemos que provisionar. Financieramente es muy importante que nosotros aprendamos a provisionar. Por esa razón es que nos dice que no es aconsejable en cuanto a lo que es la deuda, tener comprometido todo lo que son o la mayor parte de nuestros activos como tal, sino que ya comprometiendo un 50% de nuestros activos, incluso es bastante arriesgado. Y ya comprometer más de ese 50% pues es sumamente arriesgado. Y ahí tenemos que tener bastante cuidado. En este caso, la capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos se mide usando los índices de cobertura, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por lo general, se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde la postura de los prestamistas. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitamos más préstamos. En general, cuanto menor ese índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar
estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes y o que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. Tenemos lo que son dos índices de cobertura usados con frecuencia. Estos son y a razón de cargos de intereses fijos y el índice de cobertura de pagos fijos. En cuanto a lo que es el índice de endeudamiento, tenemos que este mide y a proporción de los activos totales que financian los acreedores de las empresas. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. Ojo con esto, es sumamente importante esto, muchachos. Cuanto mayor es el monto, ojo con esto, cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usan para generar utilidades. El índice se calcula de la siguiente manera. El índice de endeudamiento va a ser igual a total de pasivos entre el total de activos. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, cuando hablamos de total de pasivos y de total de activos, estamos hablando de su totalidad, no solamente de los pasivos corrientes y de los activos corrientes, ¿sí? Sino que estamos hablando del total de ambos, tanto de los activos como de los pasivos. En este caso, el índice de endeudamiento de empresa Barre, que era la que estábamos viendo, tiene que en el total de pasivos tiene $1.643.000. Esto se va a dividir entre el total de activos, que es de $3.597.000. Y esto nos va a dar un resultado de 0.457, que esto equivale, redondeado, cuando lo multiplicamos por 100, y 0.457 por 100, pues nos da un total de 45.7%. Ahora bien, ¿qué significa esto? Este valor nos indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deuda. Cuanto más alto ese índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, claro. Se me ha olvidado preguntar y es cómo sienten la clase, si la sienten aburrida, si les parece bien, cómo vamos, si creen que vamos muy lentos. Yo estoy haciendo bastante énfasis en esto porque esto ya va a servir mucho a ustedes, muchachos. Igual, si en un futuro pues quieren ahondar un poquito más y de repente quieren orientarse a la parte financiera, pues todos estos conocimientos que están adquiriendo ya van a servir mucho, pero no sé si sienten que vamos muy lentos, si les parece que vamos bien, o no sé, me dicen ustedes, chicos. Para mí está bien, casi como vamos en el... Yo en general la siento muy cómoda la clase, la paso bien. Me parece excelente la forma como va la clase. A mí también me parece que la clase está excelente, vamos a un ritmo correcto, según siento yo. Ok. Veo que las muchachas no me participan mucho. A ver, chicas, me gustaría escucharlas a ustedes también. Ya escuché a los caballeros. A ver, ¿cómo andamos? Yo creo que está bien, ingeniero. Ok. ¿Y además? Casi no la escuché, Georgieni, si soy sincera. Para mí también vamos a un buen ritmo. Ok. Bueno, seguro es que no es que se están aburriendo, muchachos. Siento que no. Yo siento bien calladitos. Seguro es que no se están aburriendo. No, para nada.
Al menos yo no. Ok. Bueno. Ahorita dejé de compartir porque estoy descargando ya lista de asistencia. Bueno, jóvenes, entonces quedamos hasta aquí el día de hoy. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier duda que ustedes tengan, si no ya quieren hacer por este medio, saben que lo pueden hacer ya sea por el grupo de WhatsApp o lo pueden hacer por correo electrónico, muchachos. Sé que muchos pueden tener dudas sobre sus notas, cómo están hasta el momento con sus notas finales, pero no he terminado todavía. Voy despacio calificando porque voy viendo cada una de sus actividades, voy revisando, voy viendo que realmente pues esté logrando el fin o el objetivo por cada una de ellas. Así que no se preocupen que al final siempre dejamos las cuentas claras con todo. Yo soy de docente que me gusta que todo quede bien claro y cualquier duda que tengan pues me hacen saber. Que tengan feliz noche. Por favor, tomen todas las medidas de precaución. Si no tienen que salir, no salgan. Y si salen, pues tomen todas las medidas de precaución. Nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. El único día de esta semana, jóvenes, que no vamos a tener clase va a ser el día miércoles por lo de el PA. ¿Verdad? Entonces, ese día no vamos a tener clase. No sé si alguno de ustedes va a participar en lo de PA. Creo que sí, varios de nosotros vamos a participar. Yo estoy para el martes. Ok. Entonces, ¿usted está para el martes? Yo sí. ¿En la mañana o en la tarde? Ah, no, solo en la mañana para no afectar las clases de la tarde. Ah, perfecto. Entonces, el único día, muchachos, que no vamos a tener clase es el día miércoles. Entonces, vamos a tener clases el día lunes, martes y jueves. Y la próxima semana, jóvenes, yo sé que es feriado, ¿cierto? Así es, ingeniera. Sí. Pero ¿tendrían algún inconveniente en que tuviéramos clase lunes y martes de esa semana? ¿O prefieren discutirlo y después cada uno de los coordinadores me avisa? Sí, mejor discutir. Mejor discutirlo para tomar en cuenta la opinión de todos. Perfecto, me parece una decisión sabia. Entonces, por favor, cada coordinador, si me envían, si están de acuerdo, su grupo, las personas que corresponden a su grupo, si me envían, si están de acuerdo, o si no, sería lunes y martes de la próxima semana, ¿ok? Si no, pues no se preocupen, igual yo dejaría grabadas las clases, pero si ustedes pueden estar, pues sería importante. Recuerden que después, la siguiente semana, si no me equivoco, de la siguiente semana prácticamente tendríamos una semana más de clase y después ya vendríamos al examen del segundo parcial, muchachos, y de ahí en adelante, pues ustedes ya saben que esto se va súper rápido, ¿ok? Entonces, bueno, nos quedaríamos hasta aquí, jóvenes. Gracias, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Ok, ingeniera, buenas Ok. noches. Buenas noches.